Evangelio de hoy lunes 11 de agosto del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo capítulo 17 versículo 2 al 27. En aquel tiempo, mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo: El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán. Pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaún, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron: ¿Vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó: Sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle: ¿Qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, ¿a quién le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños? Contestó: a los extraños. Jesús le dijo: Entonces, los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo. Coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El pasaje de Mateo se desarrolla en un momento crucial de la vida pública de Jesús, cuando él empieza a hablar abiertamente de su pasión y muerte. Mientras caminaban por Galilea, Jesús les dijo a sus discípulos que sería entregado en manos de los hombres, que lo matarían, y que al tercer día resucitaría. Este anuncio no fue una noticia ligera para los apóstoles. Era un golpe profundo para sus expectativas humanas. Ellos habían visto a Jesús como el Mesías glorioso, que vendría a instaurar un reino terrenal. Y ahora escuchaban que su camino pasaba por la cruz. El texto muestra el choque entre la visión divina del plan de salvación y la comprensión humana limitada. La reacción de los discípulos, según el evangelista, fue de una tristeza profunda. No hubo preguntas, no hubo un intento inmediato de consolar a Jesús, sino un silencio lleno de dolor. Este silencio es revelador. Muchas veces, cuando Dios nos muestra un camino que implica sufrimiento, preferimos callar antes que confrontar la realidad. También refleja cómo incluso los más cercanos a Cristo pueden no entender plenamente la lógica del amor redentor. La tristeza de los discípulos, aunque legítima, es fruto de no haber asimilado aún la esperanza de la resurrección. La escena cambia de tono cuando llegan a Cafarnaúm y se presenta un asunto práctico: el pago del impuesto del templo. Este tributo era anual y estaba destinado al mantenimiento del templo de Jerusalén. No se trataba de un impuesto romano, sino de una contribución religiosa. Los cobradores preguntan a Pedro si su maestro paga el impuesto. Y Pedro responde afirmativamente, quizás sin consultarlo antes con Jesús. Esta respuesta refleja tanto el respeto de Pedro por las normas, como su deseo de que nadie acuse a Jesús de incumplir con la ley religiosa. Sin embargo, Jesús aprovecha la ocasión para enseñar algo más profundo. Cuando Pedro entra en casa, Jesús le anticipa la conversación y le hace una pregunta: ¿de quién cobran los reyes de la tierra los tributos o impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro responde: de los extraños. Jesús entonces concluye: luego, los hijos están exentos. Con esto, Jesús deja claro que, como Hijo de Dios, Él no está obligado a pagar el impuesto del templo.
Porque ese templo es la casa de su Padre. Aquí hay una afirmación implícita de su divinidad y de su relación única con Dios. La enseñanza es doble, por un lado. Jesús afirma su identidad como hijo y su libertad frente a ciertas obligaciones. Por otro, muestra su disposición a renunciar a sus derechos para no escandalizar. Él dice, pero para no escandalizarlos, ve al mar, echa el anzuelo. Jesús no cede por debilidad, sino por amor. Para no ser piedra de tropiezo para aquellos cuya fe es frágil. Esto es un principio pastoral que sigue vigente. Hay momentos en que renunciamos a algo legítimo para facilitar el camino de fe a los demás. El modo en que Jesús indica que se conseguirá el dinero para el impuesto es asombroso. Pedro debe ir a pescar. Y en la boca del primer pez encontrará una moneda suficiente para pagar por los dos. Esta escena, tan peculiar, subraya la autoridad de Jesús sobre la creación y su cuidado providente. No recurre a un acto ostentoso de poder, sino a una acción que combina lo cotidiano. Pescar con lo milagroso. La moneda en el pez. Es un recordatorio de que Dios puede proveer en medio de nuestras tareas ordinarias. Este pasaje nos enseña que la provisión divina no siempre viene de manera directa o inmediata, sino que se da en el contexto de la obediencia. Pedro tiene que ir al lago, echar el anzuelo y esperar el pez. La bendición no le llega sentado en casa, sino en movimiento, siguiendo las instrucciones del Señor. Esto es un patrón en la vida espiritual. La fe nos mueve a actuar y en ese camino encontramos la providencia de Dios. Jesús paga por él y por Pedro, lo cual tiene también un sentido simbólico profundo. Así como en el impuesto del templo un hijo no debía pagar, Jesús, que es el Hijo por excelencia, asume el costo para cubrir también a su discípulo. Esto refleja la esencia de la salvación: el inocente paga por el culpable. El Hijo paga por aquellos que, siendo extraños, son incorporados a la familia de Dios. En este gesto hay una anticipación de la cruz. Jesús no está obligado a morir por nosotros, pero lo hace voluntariamente, para que no quedemos excluidos del verdadero templo, que es la comunión con Dios. El pago del impuesto es un símbolo pequeño de un pago mucho mayor, el de nuestra redención. En ambos casos, Él actúa movido por amor y por un deseo de que nadie se pierda por causa de un escándalo o una deuda espiritual. El episodio nos invita a reflexionar sobre cómo entendemos la libertad cristiana. No es una libertad egoísta, sino una libertad que se pone al servicio del amor. San Pablo lo expresa así: todo me es lícito, pero no todo conviene. No todo edifica. Jesús nos muestra que el verdadero uso de la libertad es renunciar a ella cuando eso ayuda al bien espiritual del prójimo. También es una lección sobre cómo manejamos los conflictos entre nuestros derechos y el bien de la comunidad. Jesús tenía el derecho de no pagar, pero discernió que en ese momento pagar era lo mejor. En la vida, hay situaciones donde lo más sabio no es exigir lo que nos corresponde, sino ceder por el bien común. Esto requiere madurez espiritual y un corazón desapegado. En el plano misionero, este gesto de Jesús nos habla del testimonio. Los cobradores de impuestos habrían interpretado su negativa a pagar como una señal de desprecio por el templo o por la fe de Israel.
Aunque esa interpretación sería equivocada. Podría cerrarles el corazón al mensaje del Evangelio. Jesús, con un acto pequeño pero significativo, mantiene abierto el canal de comunicación para que su enseñanza sea escuchada. La referencia al pez y la moneda también puede leerse a la luz de la misión de Pedro. Él, que es pescador de hombres, aprende que la provisión para la obra de Dios vendrá en la medida en que siga las instrucciones del Maestro. No debe preocuparse excesivamente por los recursos, sino por la fidelidad en la misión, confiando en que el Señor proveerá lo necesario. Este relato combina dos dimensiones: la revelación del misterio pascual, anuncio de la pasión, y la enseñanza sobre la vida práctica, pago del impuesto. En nuestra vida espiritual también se entrelazan lo trascendente y lo cotidiano. Jesús no separa el anuncio del reino de las realidades concretas de cada día. Nos enseña a vivir con fe, tanto en las grandes decisiones como en los detalles prácticos. El milagro de la moneda en el pez nos recuerda que Dios tiene recursos insospechados. No estamos limitados a lo que podemos ver o calcular. En momentos de escasez o dificultad, este pasaje nos invita a confiar en que el Señor puede abrir caminos y fuentes de ayuda que jamás imaginamos, siempre en el marco de nuestra obediencia y servicio. El texto también es un llamado a la humildad. Jesús, siendo Señor del templo y del universo, se somete a un pago que no le corresponde. Nosotros, que tantas veces defendemos con uñas y dientes lo nuestro, estamos invitados a imitar esta humildad para construir puentes en vez de muros. La reacción de Pedro es también ejemplo de disponibilidad. No discute con Jesús, no se queja de la tarea extraña que le encomiendan, sino que obedece. Esta actitud es clave para ver la obra de Dios en nuestra vida. Obedecer incluso cuando las instrucciones parecen ilógicas o inusuales. La combinación de un anuncio doloroso y un acto de provisión milagrosa es significativa. La vida cristiana no es solo cruz, ni solo milagro, sino la unión de ambos. Jesús nos prepara para los momentos difíciles, pero al mismo tiempo nos muestra que su cuidado nunca faltará. Hay también un matiz de pedagogía divina en la forma de actuar de Jesús. No resuelve la situación de forma mágica frente a todos, sino que involucra a Pedro en el proceso. Esto fortalece la fe del discípulo y lo forma para su misión futura. Dios a menudo actúa así. Nos involucra en la respuesta a nuestras propias oraciones. Finalmente, este pasaje nos revela el corazón del Hijo de Dios. Libre, humilde, obediente y providente. Su libertad no lo lleva a imponerse, su humildad lo lleva a ceder. Su obediencia lo mueve a cumplir el plan del Padre. Y su providencia se derrama sobre quienes lo siguen. Vivir según este modelo es el verdadero camino del discípulo. El pago del impuesto es un recordatorio de que, aunque el reino de Dios no es de este mundo, vivimos en este mundo y debemos actuar con prudencia. No se trata de huir de las responsabilidades terrenales, sino de asumirlas de manera que glorifiquen a Dios. En un plano más espiritual, podríamos decir que todos tenemos impuestos que pagar. No monedas, sino actos de servicio, paciencia, perdón. Sacrificios pequeños y grandes que mantienen viva la fe en la comunidad. Jesús nos enseña que estos pagos, hechos por amor, son parte de nuestra misión. El milagro en el lago.
nos recuerda que la creación entera está bajo el señorío de Cristo. El pez obedece, el mar obedece, la moneda está en su lugar exacto. Si toda la naturaleza responde al mandato de Jesús, ¿cuánto más deberíamos responder nosotros? Que somos objeto de su amor redentor. Este episodio es también una invitación a reconocer a Jesús no solo como Salvador, sino como Señor de cada aspecto de nuestra vida. Él no solo nos salva de nuestros pecados, sino que guía nuestras decisiones, provee para nuestras necesidades y nos enseña a vivir en armonía con los demás. En conclusión, Mateo es un pasaje que une misterio y vida cotidiana. Libertad y humildad, anuncio de la cruz y manifestación de la providencia. Nos reta a aceptar el camino de Jesús, a renunciar a nuestros derechos cuando sea necesario por amor, a confiar en su cuidado y a vivir como hijos que, aunque libres, se ponen al servicio del bien de todos. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Francis deseándote un día lleno de bendiciones.